pero en el aspecto del liderazgo, que por lo menos haya un cambio en la manera de liderar. Más del 80% de los líderes que son puestos en disciplina es por ausencia de carácter. Para ser salvos, Jesús nos justifica al Padre. Y para pecar, nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Disponibilidad nunca ha sido un requisito para ser efectivo. ¿Qué es disponibilidad? Yo estoy dispuesto. Porque de lo que te preguntan es lo que la gente piensa que tú eres un experto. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, bendiciones a todos. Qué alegría estar con ustedes aquí en Escuela de Pescadores. Como de costumbre, intentando abordar un tema interesante, un tema que bendiga, un tema que edifique. Hoy quiero que hablemos un poco sobre liderazgo. ¿Quién es aquel pastor que no tiene un desafío ante él a la hora de atender a sus líderes? ¿Qué debemos edificar, construir, aportar a la vida de un líder? ¿Qué es un líder? ¿Quién es un líder? ¿Cómo sé que estoy desarrollando liderazgo de forma efectiva, eficiente, eficaz? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que alcanzar? ¿Qué tengo que obtener para ser un buen líder? Acerca del liderazgo, yo quiero hablar con una persona que ha dedicado su vida a eso. Un hombre que ha sido pastor, predicador, conferencista, el doctor Carlos Vélez nos acompaña en el día de hoy y le damos la bienvenida. Don Carlos, pastor, ministro de Dios. ¿Cómo estás, Luis? Qué gozo estar contigo hoy. Yo estoy feliz, yo estoy contento y este tema me apasiona, pero no sería yo justo si abordamos el tema sin felicitarte primero. Tengo que felicitarte. Es posible que me vayas a decir que no, que ha sido el equipo, que ha sido la gente. Seamos claros. Has invertido tu vida a esta labor de ayudar a equipar líderes y me dijeron un pajarito que pasó que hace unos meses alcanzaron el 1.000.000 de líderes entrenados. Eso es verdad. Eso es correcto. 1.000.000. 1.000.000 de líderes entrenados. Hasta escribirlo se me hace difícil. Sí. Nosotros en el año 2018. Yo voy a anotar eso aquí. Comenzaste con esta julio tarea. 1 del 2018. Comenzamos la organización que tengo el privilegio de presidir, Oikos USA, con una visión clara y sencilla de entrenar a 1.000.000 de líderes alrededor del mundo para el año 2030. En el 18 ya estabas proyectando para 1.000.000. En el 2030, correcto. Y todavía no habías entrenado al primero y ya estabas soñando con 1.000.000. Sí. Para el 2030. Pero estamos que en el 2025. Eso es así. Alcanzaste la meta 5 años antes. 5 años antes. Dios ha sido tan bueno con nosotros, abriendo puertas en lugares que jamás soñamos llegar en cada continente de este planeta, que se ve bien grande, pero no lo es. Lo que es grande es quien creó el planeta. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar en África, en Asia, Europa, en Norte, Centro, Suramérica, en circunstancias maravillosas y en circunstancias bien desafiantes, fortaleciendo el liderazgo a nivel mundial. Y sí, recientemente tuvimos el gozo de estar en un evento en la ciudad de Guatemala y allí me paré yo en la puerta con la directora de medición en el teléfono, ella llevando el conteo, faltan tantos, hasta que pudimos llegar a la persona 1.000.000 y de verdad que fue un momento maravilloso porque ver a Dios cumplir su promesa y su palabra, primero no podemos esperar nada más, ¿verdad? Dios siempre cumple sus promesas, pero es una experiencia maravillosa el uno ser observador de eso.
¿verdad? Observador de eso. Cuando me dices que la persona que estaba llevando esos números estaba en la línea telefónica, es que se registra en Sí, internet. en nuestra organización, uno de los departamentos es el departamento de medición. Medición. Ellos son los que se encargan de decirme, basado en las personas que asisten a los eventos, los libros, los programas como este que nosotros hacemos, cuántas personas han sido entrenadas, ¿verdad? Eh, Nosotros creemos que lo que no se mide no crece, ¿verdad? Que Me gusta eso esa es frase. un principio por el que vivimos en Oikos, ¿verdad? Tristemente, a veces yo voy a organizaciones, por ejemplo, que cuando uno entra a la organización, ¿verdad? En el famoso lobby de la organización hay una pancarta que dice visión y la visión tiene como 300 palabras. Y somos una organización del reino que quiere alcanzar para el mundo, ¿verdad? Pero no hay forma de medir. Nosotros creemos que la visión tiene que ser memorable y medible, Wow. ¿verdad? Para saber cuán lejos o cuán cerca estamos de eso, ¿verdad? ¿Qué consideran un líder adiestrado? Sí, una persona que ha pasado por un entrenamiento, y aquí viene la palabra clave, y que hemos podido influenciar para que haya por lo menos un cambio en su manera de liderar. Pero el trabajo de cambiar la vida de una persona lo tiene el Espíritu Santo, eso no es nuestro trabajo. Pero en el aspecto del liderazgo, que por lo menos haya un cambio en la manera de liderar. A lo mejor no cambia todo, pero algo, algún estilo, algún principio, algo que permita que ese estilo de liderazgo sea modificado. Porque las organizaciones no son otra cosa que el fruto de sus líderes. Entonces, nosotros tenemos la opción de utilizar centenares de años en tratar de modificar las organizaciones, o podemos mejor trabajar con el líder, y la organización cambia si el líder cambia. A ver, si tomo eso literalmente, debo entender que cuando, por ejemplo, un líder dice, mi iglesia duerme, como dijo aquel, Ajá. o peor, mi iglesia está muerta, lo que estoy confesando es que los líderes estamos muertos. Lo que o los estoy líderes estamos- confesando es que yo no trabajo en una iglesia, trabajo en una funeraria. Eso es lo que yo estoy confesando. Y yo soy el muerto. Que yo soy bueno cuidando al muerto. Ay, Jesús. Pero, ¿verdad? Bien interesante esa ilustración que tú traes, porque ese ejemplo que tú me estás hablando, que es bien común, más común de lo que quisiéramos, lo que demuestra es que hay una ausencia de la presencia de Dios. Y dices, pero Carlos, eso suena muy drástico. Bueno, Jesús dijo, Jesús dijo, yo he venido para darles vida. O sea, si Él está presente, hay vida. Y no solamente vida, vida en abundancia. Ausencia de vida es ausencia de Dios. Claro, claro. No hay muerte donde está Dios. No hay, ¿verdad? Inclusive esa es la expresión máxima del ángel cuando las mujeres llegan a la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, eso ocurre en el liderazgo, Wow. ¿verdad? Y yo quisiera hacer una pequeña pausa antes de seguir hablando de ese millón de líderes que hemos podido entrenar. Yo estoy buscando a ver si mi nombre está allí. Oh, sí, entre sí, el sí. millón Pero ese. escucha, porque uno de nuestros valores en Oikos, es el quinto valor, dice de esta manera, no vamos a fallar en darle la gloria a Dios. A Dios. Y yo quiero decir que ese logro, Dios es quien merece
toda la gloria, Amén. toda la honra, todo el poder, toda la magnificencia. Él fue el que nos dio la capacidad, la poquita que tenemos. Él es el que nos da el conocimiento. Él es el que abre las puertas y el que cierra las puertas. Señor. Él es el que nos permite viajar sobre 4 millones de millas en estos 7 años. Wow. Él es Él. Y yo sé que hay razón para celebrar y hay razón para decir que es un acontecimiento considerable, pero es Él. Y Él nos ha dado el privilegio de sentarnos en primera fila a verlo a Él obrar. Qué bonita expresión. Y eso es maravilloso. Regresando a la funeraria. Yo también tengo que hacer un comentario. Claro, dímelo. En el tiempo que te conozco, que no es así como que somos amigos desde la infancia. Pareciera, pero no. Pero Sí, no. Tú eres uno de mis nuevos viejos amigos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero desde el tiempo que te conozco y cada vez que te veo hablar o te veo en el púlpito o conversamos en el auto o con un café, yo veo en ti siempre ese deseo de darle la gloria a Dios y ese reconocimiento Ay, sí. de que es el Señor quien lo hace. Así es que yo quiero testificar que sí, que yo veo eso. Sí, tú sabes que cuando yo hablo con líderes, sobre todo en este tiempo, te hablo en los últimos 15, 20 años, yo veo una teología de liderazgo que no es teocéntrica, sino homocéntrica. Inclusive la manera en que nos expresamos. No es lo mismo decir Dios lo hizo a decir Dios me permitió hacerlo. Eso suena similar, Sí, pero no lo es. Yo quiero decirte, Luis, que yo me levanté esta mañana únicamente porque Dios quiso. Sí, Hubo cientos de personas que se acostaron anoche y no se levantaron esta mañana. No es por lo que yo he aprendido, no es por lo que yo he estudiado, ¿verdad? Y a veces yo veo la facilidad con que la gente dice, por ejemplo, una frase sencilla como Dios me usó. Y yo no quiero sonar legalista porque no lo soy. Pero a veces tenemos que ser cuidadosos con la motivación detrás de eso. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si yo fuera ebanista, yo construyera gabinetes, yo voy a instalar esos gabinetes, el cliente nunca va a decir, yo quiero darle gracias a cada clavo y a cada martillo. Nunca, nunca. Se le da las gracias al ebanista. No se pregunta, ¿y cuántos tornillos usted usó? Vamos a dar un aplauso a los tornillos. No, ebanista. Entonces es importante que nos acordemos que el carpintero aquí es uno y no soy yo. No soy yo. Que ¿verdad? Tu audiencia es internacional. Y yo voy a hacer una expresión idiomática que solamente las personas de Puerto Rico pueden entenderla. Después yo lo voy a explicar, ¿verdad? Pero hay gente que me pregunta, Carlos, ¿tú has tenido una oración toda tu vida? Y yo digo, sí. Yo he orado por una cosa toda mi vida. Todavía, yo me convertí a los 15 años, tengo 56 años, y yo sé que eso te confunde, porque parezco de 28, pero tengo 56 años. Y mi oración desde el día que yo me convertí al día de hoy ha sido la misma. Y esta es mi oración. Señor, yo quiero ser escucha la palabra, fotuto tuyo. Sí. Para los que no sepan qué es eso, cuando usted utiliza el papel de baño o el papel toalla de la cocina, eso viene enrollado en un tubito de cartón, que eso se bota a la basura. Cuando yo era niño, mi mamá me daba eso y yo lo usaba como una trompeta para jugar. Y yo empecé a observar en mi niñez que yo podía amplificar mi voz con ese tubito. Claro. El tubito no tenía ningún valor,
pero podía amplificar la voz. Y esa es mi oración, Luis. Mi oración es que yo sea algo inservible que pueda ser usado para amplificar la voz de Dios. Y el día que Dios quiera hacer una bolita y echarlo al bote de basura, que lo haga. Yo estoy bien con eso. Qué bonito. Porque ese era mi destino original. Y que Él me haya entretenido en sus manos. Ella ha decidido ponerme en sus labios. Debe Es un ser, privilegio. debe ser ese el deseo de todo líder. Yo quisiera pensar que sí. Y en el trabajo que hacen a través de Oikos USA, pretenden enseñarle a los líderes que ser un buen líder es ser un fututo. Fotuto. O fotuto. Sí, Eso en cada país debe tener un nombre. Una corneta. Y a lo mejor usted puede escribirnos ahí en el chat, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre? Sí, es verdad. Pero, Hágalo. sí. Ahí pónganos el país para Sí. saber, ¿verdad? Pero tú sabes que antes de poder enseñar eso, que es la esencia de lo que hacemos en Oikos, tenemos que trabajar con la coyuntura entre dos palabritas. Una es el carácter y otra es la competencia. La competencia no es la capacidad de uno competir contra otro, sino la habilidad. Y un líder tiene que ser competente, pero mucho más que competente, tiene que tener carácter. ¿Ves? Porque competencia sin carácter es una bomba de tiempo. Y yo no sé, Luis, tú eres tan joven que a lo mejor tú no te Gracias. acuerdas de esto, pero en la época mía, yo recuerdo cuando, por ejemplo, una denominación ponía a un pastor en disciplina. Te estoy hablando hace 40 años atrás. La razón principal en esa época por la que un pastor, por ejemplo, era disciplinado, era por diferencias teológicas, ¿verdad? A lo mejor él predicaba algo que no se alineaba con la doctrina oficial y lo llamaban a capítulo. Pero echa para acá, hijo, esto no era, ¿verdad? Entonces, pues, hoy en día eso no ocurre. Porque, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabe ni lo que cree. Pero hoy en día, más del 80%, y yo hablo con líderes denominacionales en todos los continentes de todo tipo de denominación, más del 80% de los líderes que son puestos en disciplina es por ausencia de carácter, por infidelidad matrimonial o por robo de dinero o por cualquier cantidad de barbaridades. ¿Así ha cambiado el ambiente? Así ha cambiado el ambiente. ¿Por qué? Porque la teología es algo que tenemos aquí en la cabeza, pero no está en el corazón. Y el desafío es que nosotros no tomamos decisiones con lo que está aquí. Tomamos decisiones con lo que está en el corazón. Eso sucede en la vida de toda persona. De toda persona. Esta es la frase. Yo sé que estoy mal, pero... Yo sé que esto no está muy bien, pero... ¿verdad? Entonces el pero se convierte... Déjame ponerlo de esta otra manera. Para ser salvo y para pecar, las dos cosas, necesitamos justificación. Así es. Para ser salvo, Jesús nos justifica al Padre. Y para pecar, nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Pero la justificación siempre tiene que estar presente. Sí, porque nos da, nos hace sentir que tengo Validados. razón. Sí, validados. Aparte del trabajo entre las iglesias, ¿entran ustedes otro tipo de líder? Digamos, una empresa. Sí, nosotros trabajamos con empresas, organizaciones sin fines de lucro y obviamente organizaciones eclesiásticas. Aunque no sean religiosas. Aunque no sean religiosas. Es decir, que en ese millón hay una Oh, cantidad sí. que no son creyentes Y en también Cristo. quiero decirte que hay un grupo bello dentro de ese millón de empresas y organizaciones que no son cristianas, que nos han pedido que vayamos a entrenar a sus líderes
Y en ese proceso ellos han venido a aceptar a Cristo Ay, como qué su lindo, Salvador. qué lindo. Porque una de las bellezas de esto es que yo he aprendido que tú puedes enseñar los principios de la palabra de Dios sin decir que son de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca regresa atrás vacía. Lo que pasa es que en la iglesia yo digo Proverbios 13:22 y en la empresa yo le digo a los empresarios, hay un proverbio judío que dice lo mismo que dice Sí, 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 Proverbios lo citamos. 13:22 y la palabra de Dios causa el mismo efecto. Entonces es interesante ver cómo hay gente que nunca llegaría a una iglesia, pero que nosotros podemos llegar a ellos con principios eternos y se reciben con los brazos abiertos porque funcionan. Te puedo hacer una pregunta comprometedora. Ujú. Puedes, Sí. gracias. Puedes decir que no la vas a contestar. Eh, Cuando miras ese líder cristiano al quien estás entrenando y cuando miras a los líderes no cristianos, ¿ves una gran diferencia en valores? Esa pregunta yo te la contestaría con un sí y con un no. Ok. Un sí y un no. Eh, no, porque ser líder en una iglesia o sea, liderar en una iglesia es mucho más difícil que liderar en una empresa. Mm, Por ejemplo, ¿verdad? Mi doctorado es en liderazgo organizacional. Y uno de los ejercicios que yo le doy a veces a los presidentes de las empresas, cuando tenemos un director de un departamento o un vicepresidente un poquito raro en su liderazgo, yo le digo, dile a esta persona que vaya a hacer trabajo voluntario a una organización por 3 meses. Eso es un ejercicio que yo les doy. ¿Por de qué? veras. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo se prueba cuando tú no tienes que pagar. El salario es un agente que produce obediencia. Fíjate que no es que la persona es obediente, es que el salario produce obediencia. Si yo quiero cobrar a fin de mes, más me vale hacer lo que mi jefe me pide. En la iglesia no hay salario. Mira, muchas iglesias tratan a veces hasta los pastores como si fueran ángeles, que no comen ni duermen, ¿verdad? Entonces, tú tienes que llevar al voluntario Mm, a ese nivel de obediencia sin la recompensa monetaria. Eso requiere una destreza de liderazgo más alta. Por eso yo admiro tanto las personas que tienen operaciones eclesiásticas basadas en voluntarios. Porque liderar a un voluntario que te está obsequiando su tiempo, su talento, su tesoro, su testimonio y su templo, es mucho más demandante que a una persona a la que tú le pagas. Porque el cheque tiene poder en sí mismo, ¿verdad? El salario. sí. Y por eso es que yo admiro tanto el liderazgo de organizaciones que trabajan con voluntarios, ¿verdad? Porque ahí es que se prueba el verdadero liderazgo. Esa es la razón por la que no tienen los mismos valores. Sí tienen los mismos valores, y esto me da dolor decírtelo, en 2 puntos. En el deseo de posicionamiento, o sea, en la búsqueda de que me suban de posición, y en lo que yo llamaría, y quisiera aclarar que esta palabra no es la palabra más precisa, es que no tengo otra, el oportunismo, ¿verdad? El que yo busco
Yo busco cómo puedo ir, sobre todo si ese líder basa su liderazgo exclusivamente en la competencia, en las habilidades. Pues él va a buscar cada vez, ¿verdad? Si hace falta alguien que cante porque alguien falta, pues yo estoy disponible. Y Consideren. después yo quisiera poder entrar al grupo. Y después, si quieren, yo me encargo de las voces en lo que los músicos ensayan. Y después, si te hace falta un asistente hasta que le serrucho el árbol al líder, pues aquí yo estoy yo estoy aquí para servir. Esa es la actitud. Y entonces lo ponen de líder de adoración. Y después de superintendente de la escuela bíblica. Y después pastor asistente. Y después divide la iglesia al pastor y se lleva a la mitad de la iglesia al grupo de adoración y a todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque ¿Lo planifican así? no, ¿O no. ocurre? Bueno, puede haber uno que otro que lo haga. Lo que ocurre es que poder, de nuevo, sin carácter, el obtener poder, autoridad, posicionamiento, sin tener un carácter desarrollado, es un campo minado. Es una explosión segura. ¿Por qué? Porque el carácter, Luis, es lo que te hace predecible. Porque el carácter es lo que te da límites. Y el tú no tener el carácter desarrollado te hace impredecible. Entonces tú negocias tus valores todo el tiempo por alcanzar una posición. En el mundo empresarial eso es así. Y en el mundo eclesiástico lo que yo he podido observar no es muy diferente. No es muy diferente. Triste. Del 18 al 25, ¿van qué? 7 años. 7 años. En 7 años han logrado trabajar, desarrollar, adiestrar, equipar a 1 millón de líderes. Tengo algunas preguntas todavía en el tintero y una de ellas es, yo supongo que debes haber obtenido muchas lecciones. Más de las que quisiera. Muchas lecciones. Pero antes de ir directamente a esa pregunta, hay casos que son que frustran. Ha habido en este periodo de tiempo casos donde dices, no hay nada que hacer con este líder. No puedo ayudarlo, no tengo que. ¿Has tenido ese sufrimiento? Sí, y tiene que ver, curiosamente, con lo mismo que estábamos hablando. Y es que es una batalla, Luis. Una batalla porque lo que vislumbra a la gente es la competencia. Tú tienes que haber estado en un servicio donde yo siempre comparo el liderazgo y el carácter con el técnico de sonido de la iglesia. Ay, Técnico de sonido. Tú sabes que hay servicios que están la hora y media, las 2 horas, y no suena ningún micrófono, no pasa, que tú ni percibes que hay sonido, porque todo fluye perfectamente bien. La persona va a hablar, el micrófono funciona, no hay ningún ruido, no hay nada. Y tú ni siquiera te das cuenta que hay un grupo de personas detrás de una consola haciendo ese trabajo. Armonioso y perfecto. Tú ni te das cuenta. Eso es lo que ocurre con la integridad. Cuando la persona la tiene, la gente no se da cuenta. La gente cuando se da cuenta es cuando no la tienes. Okay. Pues cuando suena el micrófono, la gente en la iglesia piensa que si se viran hacia atrás, por arte de magia el micrófono se va a arreglar, ¿verdad? Porque sobre todo el pastor miran para atrás Pobre y técnico. por mirar al técnico se va a arreglar el micrófono, ¿verdad? Entonces la gente se da cuenta de la ausencia, pero no de la presencia de la integridad. Wow. Bien interesante. Sí. Y el asunto es que la falta de competencia se nota de inmediato.
la falta de carácter se nota a largo plazo. Por ejemplo, cuando una persona que no sabe cantar se para al frente y canta, la gente lo nota inmediatamente. ¿Y quién dejó a esta mujer cantar? O sea, ya Cristo pagó en la cruz, ¿por qué nosotros tenemos que pagar de nuevo y escucharla? ¿Verdad? El asunto es ese, que la falta de competencia se nota inmediatamente, pero la falta de carácter se nota a largo plazo. Cuando ese líder ha llegado a la posición más alta y se descubre que ha sido adúltero por 17 años, o el diácono que por 15 años se ha robado el dinero de la ofrenda, o la maestra de escuela dominical que la verdad, la gente piensa que los niños no quieren ir a la clase porque es una persona ya mayor, y es que ningún niño se atreve a decir que ya le tuerce la oreja o los pellizca o los maltrata. No es hasta años más tarde que no se nota ese asunto del carácter. Y además de que nosotros ni en la empresa ni en la iglesia tenemos una cultura de evaluación y una cultura de rendición de cuentas. En el trabajo que hacen, evaluar y rendir cuentas. Es esencial, esencial. ¿Cómo evalúo? Nosotros tenemos que, mira qué hermoso es esto. Cada voluntario, para hablar en el contexto eclesiástico, tiene que tener una descripción de trabajo. Un voluntario que no tiene una descripción de trabajo está abierto a entrar en un proceso de agotamiento. Porque entonces, hace falta esto, va a ser la necesidad lo que va a determinar la agenda y no la descripción de trabajo. ¿Ves? Es decir, que esa descripción de trabajo que hago cuando me preguntan que cuál es mi responsabilidad y digo, no, yo hago de todo, lo que sea. Esa no es una buena descripción. Tú estás listo para que abusen de ti. Tú estás listo para morir exhausto. Y es lo que ocurre en muchas organizaciones eclesiásticas, que la persona deja la posición cuando se muere o cuando se tiene que ir de la iglesia. O cuando mata ese departamento porque no hago nada. Exacto, porque es que disponibilidad nunca ha sido un requisito para ser efectivo. ¿Qué es disponibilidad? Yo estoy dispuesto. Yo tengo tiempo. Eso nunca ha sido un requisito para la efectividad. Curiosamente, a Dios le encanta escoger la gente más ocupada. Hay una razón por la que son los más ocupados. Y es que posiblemente sean los más efectivos. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, disponibilidad nunca ha sido un requisito. Yo tengo tiempo. Hay una razón por la que tienen el tiempo disponible. Yo no voy a hablar de decirla, pero, o sea, mira qué interesante esto, Luis. Yo ofrezco un seminario que habla de las cualidades de cómo dejar de ser jefe y convertirse en líder. Mayormente yo hago ese seminario en empresas. Y una de las cosas que yo hablo es de la competencia. Y yo hago una prueba, hago un examencito, ¿verdad? Yo le digo a la gente que está en el seminario, escríbame en un papel de qué te preguntan. Okay. Y no te lo voy a hacer a ti, pero ¿de qué la gente te pregunta? En eso es que tú eres experto. Si la gente lo que te dice, oye Luis, ¿cuál es el mejor restaurante chino por aquí? Pues que ven que yo como. Porque eso es lo que piensan, que tú eres un experto. ¿Ves? Sí. Si tú eres pastor y nunca te preguntan de la Biblia, yo creo que tú debes preocuparte. ¿Verdad? Porque de lo que te preguntan es lo que la gente piensa que tú eres un experto. Mira qué interesante eso. Y después que ellos me contestan, yo se los digo, mira, en eso es que tú eres un experto. A lo mejor eres experto en otras cosas, pero tu estilo de vida no lo refleja. Y la gente piensa este es el que se te nota. Sí, este es el que se nota. Y de eso es que te van a preguntar, ¿verdad?
si la gente, un caso que yo doy en esa conferencia, yo tengo un doctor, amigo mío, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ha sido mi doctor por muchos años, oculista. Y hace un par de años atrás yo estaba con él allá para mi examen. Y entonces él es un jugador de golf profesional. Y su hijo es un campeón de golf. Gente, trofeos en la oficina, en la casa, bueno, de todo. Viaja en el mundo jugando golf. Y yo juego el suficiente golf como para hablar por 3 horas. Yo lo que quiero es conversar con la persona. Yo no sé jugar golf. Él es el dueño de una clínica, él se ha leído todos mis libros. Y él me dice, doctor, ¿qué usted va a hacer mañana? Le digo, mira, voy a estar estudiando en el hotel. Me dijo, no, yo lo voy a buscar y se va a ir a jugar golf conmigo. Yo dije, aquí protégeme, Señor. Nos fuimos a jugar. Tuvimos 4 horas juntos. Nosotros hablamos de liderazgo, nosotros hablamos de las iglesias, de las empresas. Él me hizo preguntas de los libros. Escucha esto, Luis. En esas 4 horas, ni una sola vez él me preguntó de golf. Es un hombre inteligente. Y hay una sola razón para eso. Yo no sé nada de eso. Entonces él nunca me va a preguntar. Porque eso no es lo mío. Entonces a veces nosotros creemos que sabemos de todo. Y a lo mejor lo sabemos. Pero la manera en que nos proyectamos es fácil de identificar. Pregúntate de qué te preguntan. Y tú vas a saber cómo tú te proyectas. De alguna manera, el líder cristiano, cuando se hace esa pregunta, está descubriendo en qué me quiere usar Dios. O puede descubrir. O en qué me está usando. Puede descubrir también que mis actitudes están ocultando de la obra de Dios en mi vida. Esa pregunta es un poquito más profunda, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces Dios hace grandes cosas en mi vida, pero la manera en que yo me proyecto esconden esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que Dios haya trabajado con mi vida a entender el valor de validar a los demás. Pero si yo soy una persona que tiene actitudes pobres hacia los demás, aunque yo lo entienda, yo me voy a proyectar de una manera negativa ante los demás. ¿Ves? ¿Qué debe hacer un líder cuando descubre que tiene talento? Canto bien o toco la guitarra, hablo bien, puedo abrir la Biblia y explicar algunas cosas, pero en un diálogo como este, viendo un programa como este, acepto que en mi carácter tengo serias deficiencias. Puedo predicar, pero soy orgulloso. No me interesa mucho darle la gloria a Dios. Me gusta que la gente me vea proyectarme. Canto para ser visto, no para adorar. Predico para recibir algún reconocimiento. O de repente la cosa no es tan trágica como esa, pero estoy descubriendo que soy deficiente en casa, que no tengo armonía en mi matrimonio. ¿Qué pasa cuando como líder acepto, veo, identifico que entre mi talento y mi carácter hay una gran distancia? Tú tienes que detenerte en ese momento, o sea, detener tu posición de liderazgo, detenerla, porque tú no puedes crecer tu carácter alimentando tu ego. O sea, yo no puedo darle la gloria a Dios predicando todos los domingos buscando que me aplaudan a mí. Yo tengo que detener eso, ¿verdad? Hay personas que lo llaman una sabática. Hay personas que, por ejemplo, pueden seguir haciendo tareas administrativas, pero no tareas de exposición pública. Okay. Pero cuando tomo esa sabática, ¿a qué la dedico? Tengo que dedicarla a buscar ayuda urgente, porque el operar mi vida con competencia, sin carácter, es un suicidio ministerial. Yo quiero decirte que no es por si caes, y yo quiero decirte que vas a caer. No es si llueve, es cuándo va a llover.
Luis, esto no es que hay una alta probabilidad. Tú te vas a resbalar y Sin te duda. vas a matar. O sea, y el asunto con la integridad es que tú nunca te hundes solo. Wow. Nunca te hundes sola. Tú te llevas contigo a todas las personas que tú influencias. Cuando un esposo falla en su integridad, hunde a su esposa. Cuando un padre, una madre fallan en su integridad, destruyen la familia. No la inmediata, la familia completa. Sino, habla con los padres que sus hijos son divorciados. Para que tú veas. Ellos te van a decir, el fracaso de mi hijo es mi fracaso. Así lo dicen. A lo mejor el padre no tiene nada que ver con eso, pero es su fracaso. Sí. El líder de un ministerio destruye todo el ministerio. El pastor de una iglesia, el líder denominacional. Yo estuve recientemente en la asamblea de una denominación, el concilio de una denominación, invitado por el presidente, y después que se acabó el evento, él tuvo la gentileza de invitarme a cenar. Él salió reelecto en esa reunión y él me dijo, Carlos, estoy tan agradecido a Dios que me dio la oportunidad de seguir laborando para esta organización. Y fíjate que solamente yo tenía una persona que estaba compitiendo conmigo. Dije, no, tú tenías por lo menos 13 personas. Me dijo, pero es que había solo uno en la papeleta. Le dije, tú no miraste la asamblea. Habían por lo menos 13 hombres caminando por toda la asamblea en una actividad política. Ellos a lo mejor no corrieron ahora, pero ellos ya empezaron la campaña de las próximas elecciones. Wow. Porque hay gente que es así, ganando adeptos que entienden que las cosas, toman los principios del mundo de la política y los quieren traer a la iglesia, cuando Dios es el que escoge, Dios es el que selecciona, ¿verdad? Entonces un desafío no es si vas a caer, tú vas a caer. No es si vas a fallar, porque tus habilidades tienen el poder de llevarte a un lugar que tu carácter no te va a poder sostener. Okay. Dijiste que esa persona debe buscar ayuda. Sí. La pregunta es, ¿dónde? Yo sugiero que sea fuera de su entorno religioso. Oikos USA ofrece algo. Nosotros no trabajamos con consejería, nosotros trabajamos de manera preventiva con algo que se llama coaching, ¿verdad? Nosotros entramos con gente, y yo tengo clientes de coaching que son líderes denominacionales, igual que presidentes de empresas, dueños de negocios, pastores de iglesias, que los ayudamos de manera preventiva, no correctiva, a que simultáneamente crecen en su carácter, crezcan en sus habilidades. Y si te llama después que se cayó, después Tenemos que referirlo. hay que referirlo. Hay que referirlo. Y te conocemos en diversos países, gente que tiene ese maravilloso ministerio de caminar con gente. Y escucha, tú puedes ser restaurado, tú puedes ser restaurada. Lo que yo quisiera suplicarte es que no esperes a estrellarte para entonces buscar ayuda. Es mejor tomar una sabática de 3 meses, que tú sigas haciendo funciones administrativas, pero que tú y tu esposa vayan a un consejero, se metan con Dios, creen una vida devocional nueva, una estructura de vida nueva, y que tú a los 3 meses sigas predicando con honor, con gallardía, con autoridad, a que tú sigas por los próximos 15 años sin freno y el último día de tu ministerio destruya lo que hiciste los últimos 20, 25 años. Porque el problema de la falta de integridad, Luis, no es solamente que tú te llevas a todo el mundo enredado en eso. Es que cuando tú fallas en tu carácter,
la gente no cuestiona solamente esa falla, la gente cuestiona toda tu trayectoria. Claro. O sea, esta es la frase. ¿Sabrá Dios desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí. ¿Y cuántas cosas? Yo tuve una dolorosa experiencia hace unos años atrás con una iglesia donde el pastor de jóvenes descubrió al pastor titular de la iglesia Ay. en actividades sexuales fuera de su matrimonio. Y lo descubrió en el acto. Y este pastor de jóvenes, consternado, llamó al cuerpo de ancianos de la iglesia. Y cuando el cuerpo de ancianos de la iglesia se reunió con el pastor, esto fue lo que le dijeron. Si tú te comprometes a recibir la ayuda de un psicólogo que te vamos a conseguir, nosotros no se lo decimos a nadie y tú te quedas predicando en la iglesia. O sea, los ancianos estaban dispuestos a apoyar el que se escondiera ese pecado de adulterio, porque el hombre es conocido en lo que nosotros llamaríamos un pico de oro, ¿verdad? Un buen predicador. Ellos entendían que tener un buen predicador era más importante que ese hombre tuviera carácter. Y yo quiero decirte que en ese caso los ancianos eran peores que el adulterio del pastor. Wow. No enfrentaron el problema. No, vamos a cubrirlo. Te buscamos una ayudita, pero no podemos perderte. Wow. Mira, yo siempre recuerdo una dama cuando yo era pastor. Y perdieron el joven. Perdieron a todo el mundo. La iglesia desapareció. Wow. Una dama que yo tenía que tenía esa dificultad de falta de carácter. Una líder heredada. O sea, cuando yo llegué ella ya estaba de líder. Y yo a los 3 meses me di cuenta que la dama no iba para ningún sitio. Yo la senté. Le dije, yo quiero darte las gracias por tus años de servicio. Y espero, ¿verdad?, que poderte seguir viendo aquí en la iglesia. Pero hoy fue tu último día liderando este ministerio. Y ella se molestó muchísimo. Me dijo 2 palabras soeces, lo que me confirmó que la decisión había sido bien tomada. Y entonces me dijo, al final, cuando se estaba saliendo de mi oficina, me dijo, y ahora yo no sé qué usted se va a hacer sin mí. Y yo le dije, lo mismo que he hecho toda la vida, porque yo nunca he estado contigo. A ver. Ahí está el desafío. Okay. Porque cuando no hay carácter, la persona mira, todos los pecados del ser humano es el mismo pecado original, disfrazado de otra cosa. Sí. Es tomar el lugar de Dios. Ok, pero te hago la pregunta, 1 millón de líderes después, 1 millón de líderes adiestrados después. Si hoy Carlos Vélez llegase a esta iglesia cualquiera y volviese a encontrarse a esa Genoveva Gómez, lo que has aprendido, lo que has vivido, ¿te ayudaría a atenderla de forma diferente? Posiblemente, a pesar de mi criterio personal de saber que ella no va a cambiar. ¿Por qué tú sabes que no va a cambiar? Porque fue premiada sin carácter. Cuando la gente, el mal carácter. Claro, porque el liderazgo no es un derecho, es un privilegio. A mí me da gracia cuando la gente premia a líderes. El liderazgo es el premio, es el privilegio más grande. Dios está compartiendo su carácter pastoral contigo. Mira qué cosa tan bella. Eso es precioso. Eso nada más es un privilegio. Lo es. Entonces yo no necesito ser premiado por haber sido premiado. Pablo dice eso. Sí.
Pablo dice que él no necesita ni salario, porque su privilegio es que predique yo el evangelio. O sea, piensa por un momento, Luis, ¿dónde tú estarías ahora mismo sin Cristo? En el infierno. ¿Dónde, Carlos? En la vecindad. Mira, yo tengo varios amigos míos de mi escuela intermedia y superior en Facebook. Amigos que en aquel momento eran íntimos amigos. Y mi esposa me dice a cada rato, pero ¿por qué tú no sacas a esa gente de Facebook? Ellos no suman ni restan. No. Yo necesito a esa gente en Facebook. Porque yo necesito ser confrontado todo el tiempo. ¿Dónde yo estaría sin Cristo? Y no es que yo me crea mejor que ellos. Lo poco bueno que yo pueda tener. Me encantan las palabras de Juan Calvino. Él dijo, todo lo malo que veas en mí soy yo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Sí, Pedro dijo que no olvidemos de dónde. ¿De dónde? Entonces, cuando tú le entregas a una persona una posición de liderazgo sin entrenamiento, sin evaluación, sin rendición de cuentas, tú estás dando la medalla antes de correr la carrera. Wow. ¿Y cómo tú sabes que es medalla de oro si no ha corrido? ¿Cómo tú sabes que es de bronce si no ha corrido? ¿Verdad? Por eso es que nosotros en Oiko sugerimos los términos en las posiciones. O sea, te vamos a nombrar a esto por esta cantidad de tiempo. Hay gente que ha pasado más tiempo dando clases en la escuela dominical que lo que va a pasar en la eternidad. O sea, una cosa absurda. O sea, y nunca nadie se sienta a ver una clase, a ver cómo lo hace, si lo hace bien o no lo hace. Por eso es que tenemos tanta gente educando en la iglesia que el domingo en la mañana en el estacionamiento de McDonald's, mientras se comen un sandwichito de huevo, es que se están leyendo la lección que van a enseñar en 20 minutos más tarde. Yo sé lo de Noé, porque ¿dónde están descansando? En su competencia. No están, o sea, ellos no están pensando en que Dios te ha dado el privilegio de sentarte con niños que tienen la cinta en blanco y que cualquier cosa que tú les des, ellos la van a absorber. Que ellos no se van a acordar de todos sus profesores de la universidad, pero se van a acordar de la maestra de escuela elemental, de los párvulos. ¿Te acuerdas de la clase de los párvulos? Claro. Se van a acordar de esa primera persona que les dijo quién era Noé, quién era Moisés, quién era Abraham. Y que yo tengo que darle lo mejor. Fíjate que en las iglesias ponemos a la gente que creemos que tiene más sabiduría a darle clase a los adultos y a los jovencitos a darle clase a los niños. Cuando la probabilidad de permanencia y sustentabilidad de ese conocimiento es más alta en el niño que en el adulto. El adulto oye un sermón el domingo y el lunes no se acuerda. Y el pastor tampoco, el que lo predicó, tampoco se acuerda de que predicó el domingo. Pero un niño tú le creas una influencia más grande porque le creas una impresión más grande. Entonces, hay todo un andamiaje, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, ser líder es un privilegio. Y entonces en ocasiones, ¿verdad? Yo tuve una vez un anciano así que me dijo, pastor, esta persona no es muy sólida, pero yo creo que si le damos una posición, las posiciones no solidifican a nadie. La posición amplifica el carácter. Si la persona es un mentiroso sin posición, con posición va a ser más mentiroso. Va a tener más oportunidades para mentir. Si la persona no ora cuando es simplemente un miembro de la iglesia, va a orar muchísimo menos cuando sea líder, porque ahora tiene la excusa de que trabaja mucho. Y yo quisiera decirte algo, porque te amo, creo en tu liderazgo. Creo que Dios te llamó. Y si tú eres predicador, maestro, cantante, músico, lo que sea, escucha esto. Tu sermón nunca va a ser mejor que tu vida de oración.
tu canción nunca va a ser mejor que tu vida de oración. Tu clase nunca va a ser mejor. Tu grupo pequeño nunca va a ser mejor que tu vida de oración. Si tú crees que Dios se ha movido, agárrate bien cuando tú te empieces a tirar de rodillas y a buscar su rostro. La gente pregunta, y hemos tú y yo conversado, ¿por qué estos hombres de Dios los usa tan espectacularmente? Bueno, porque ellos son los que están dispuestos a pagar el precio de levantarse a las 3 de la mañana a orar hasta las 8 de la mañana, mientras tú estás dispuesto a sentarte en el sofá a las 8 de la noche y levantarte a las 3 de la mañana viendo la misma serie de Netflix. ¿Tú ves? No es un problema de tiempo, es un problema de carácter. Porque a mí nadie me puede decir, o sea, si algo han probado las redes sociales, Luis, es que la excusa de que no tenemos tiempo para Dios no es cierta. Es falsa. Es falso. Lo que has estado compartiendo en el día de hoy es desafiante. La respuesta a esto puede ser revolucionaria. Si dadas las circunstancias, la iglesia respondiera o respondiéramos en un porcentaje pequeñito a tu planteamiento en el día de hoy, veríamos una iglesia en avivamiento. Ocurrirían dos cosas, Luis. Tendríamos menos líderes. Y yo creo que eso sería bueno. Y llegaríamos más lejos. Lo que también creo que sería bueno. Cantidad no determina efectividad. 12 personas, 11 personas, que una noche corrieron como gallinas, como cobardes, llenas del Espíritu de Dios por haber buscado a Dios en Pentecostés, revolucionaron el mundo. Sí, Señor. Hoy tenemos millones de líderes y nuestra iglesia cristiana es sumamente amplia y tan profunda como el grosor de un pedazo de papel. El nombre de Cristo es el nombre más pronunciado y deshonrado de la historia. Pronunciado y deshonrado. Nosotros vivimos en Estados Unidos, que es el país donde se le permite a la gente que legalmente violente el primer mandamiento. Y deshonran a Dios descaradamente. Cuando nosotros tenemos gente en los púlpitos que aplaude el aborto, tenemos hombres, mujeres y objetos voladores no identificados que se hacen llamar pastores, como hay varios que yo he visto que se paran al frente con una toga de la denominación a la que fueron ordenados, hombres con su cara con sombra, pintados con lápiz labial, pidiéndole a la congregación que le sugiera nombres porque ellos son drag y se visten por la noche de mujeres y todo. No se han puesto un nombre como mujer y le piden a la congregación, gente que llama a Dios transexual. Jesús es el nombre más conocido en la historia y más deshonrado en la historia. Y los líderes, nosotros somos más responsables de honrar a Dios que de la tarea que creemos que Dios le ha puesto en nuestras manos. Wow. Gracias por venir. Esa es la parte más simple. La parte más complicada es nos queda tanto material. Sí, un poquito. Que tenemos que tener 2 o 3 programas más como este para poder cubrir. Gracias. Un placer siempre estar contigo, Luis. Gracias. Ha sido edificante y provechoso tener
esta conversación. Yo confío en que a usted igualmente le haya sido provechoso este diálogo que hemos sostenido con el doctor Carlos Vélez. Quiero creer que todos vamos a ser un poquito mejores cristianos, un poquito mejores hijos de Dios después de haber oído todo esto y que lo podamos compartir con otra gente. Así es que por favor, dele me gusta y dele compartir. Envíele este material a otras personas que lo necesitan, como nosotros también lo necesitamos. Bendiciones.